Hola mi bello signo de Géminis. En esta ocasión traigo para ti tus predicciones. Primero, los numeritos de la suerte, los cuales son para ti los que ahora mismo estoy seleccionando. Y estos numeritos son número 10, 3, 7 y por último el número 3 para juegos de azar, horas felices, momentos agradables y momentos o circunstancias positivas. Se recuerda, son para juegos de azar o bien para horas específicas del día con felicidad o en general momentos positivos. Sin más, comenzamos con lo que son tus predicciones, mi lindo Géminis. Vamos a ver qué es lo que hay para ti durante este día de hoy. No olvides que cada día estarán aquí tus predicciones si es que te suscribes a este canal. Hablaremos sobre lo que es el trabajo, dinero, amor, familia, perspectivas emocionales, por supuesto también los solteritos y por supuesto búsquedas de empleo, etcétera. Así que sin más, comencemos con las interpretaciones para ti, mi lindo signo de Géminis. No olvides también que este día traeré tus predicciones para tu signo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay cositas que son para unas personitas del signo Géminis y otras para otras personitas que son también del signo Géminis. Así que tómalo muy en cuenta, ya que hay cosas que son para ti y otras que simplemente no lo serán. Porque recuerda que no todos los Géminis viven de la misma forma. Así que bien, comencemos. Pues bien, recuerda compartir este canal en tus redes sociales o bien sugerirlo a personitas que les interesa este contenido. Y sin más, comencemos. Si se trata de lo que es el aspecto o el ambiente laboral, podemos ver por ahí que se ven un momento de mucha energía, estás muy motivado por tu trabajo. Ahora, aquí hay algo que se te complica y no porque el trabajo tenga algún problema o algún obstáculo, sino más bien porque el trabajo irá a su ritmo normal, lo que para ti significa que deberás alentar tu fuerza y tu rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tú estarás de más motivado al grado de que querrás hacer el trabajo de forma rápida, lo que podría complicar el trabajo, así que mucho cuidado con esto. Debes estar muy bien concentrado y dar lo mejor de ti si quieres que todo esté bien. Ahora, en lo que se refiere a circunstancias como búsqueda de empleo, hoy no es un buen día para esto, ya que será el proceso lento y tú estarás muy inspirado. Por lo que si tienes paciencia, sí podrás intentarlo. Ahora, sí que es un buen momento para aprender. Incluso si eres una personita que es nueva en el trabajo, es probablemente que es un buen momento para aprender todo lo que los demás te están mostrando, como cómo hacer las cosas, etcétera. Esto para ti resulta muy interesante. Ahora, fuera de ello también tenemos lo que es el ambiente económico. Tenemos un 3 de oros que básicamente nos indica que estás muy bien económicamente. Nos habla de un momento en el que se ve triunfo en todo lo que hagas o lo que quieras hacer. Es un momento perfecto para plasmar nuevos proyectos, para mudarse de casa, tendrás más suerte en el negocio y será un momento muy creativo que no debes de desperdiciar, porque si lo desperdicias será algo bastante triste. Si estás bien económicamente, esto traerá muchísimos más beneficios que en algún otro momento. Si es que no estás bien económicamente y tienes un gasto o algo por ahí, entonces mejorarás, por lo que en general es un momento positivo. Ahora, fuera de ello también tenemos lo que es el 5 y el 3 de espadas. Aquí nos habla de una discusión y debes de tener mucho cuidado hoy con las discusiones, ya que hoy las emociones están bastante complicadas. Hoy las emociones se deben de manejar con mucha cautela, con mucho cuidado, porque tú emocionalmente no estarás nada bien. Tenemos lo que es un 5 y un 3 de espadas. El 3 de espadas nos indica que por ahí podría haber una situación en la que sientes o bien terminas teniendo alguna complicación porque no lograrás darte a entender de una forma adecuada, lo que significará una discusión grave que podría afectar tu vida negativamente, así que mucho cuidado, ya que realmente por no entender las cosas simplemente hablarás y discutirás, así que mucho cuidado con esto, ya que solamente significará que tendrás complicaciones. Ahora, en lo que se refiere a temas como los amigos, estos serán los que más estarán ahí emocionalmente para ti. ¿Por qué? Porque con ellos sí que tendrás un momento de apoyo, alegría y muchos momentos felices, teniendo así un momento muy, muy bueno. Podría llegar también un amigo del pasado o una amiga del pasado a quien no has visto durante ya bastante tiempo y hoy realmente este reencuentro se dará y tendrás un momento de mucha felicidad. Ahora,
Si se trata de familia, debes de tener cuidado, ya que como mencioné, podría haber un momento de alguna discusión, podría ser con algún familiar o con la pareja también. Si es que tú y tu pareja por ahí han tenido problemas antes, es probable que se dé en la relación. Si es que no, entonces tendrán un día bueno, incluso en el que se podrá pensar en lo que es, pues, la fertilidad, por lo que realmente para ti podría ser un momento positivo. Ahora, si se trata de lo que es las solteritos, el día de hoy los solteros no tienen interés en encontrar a nadie, porque no tienen interés en los sentimientos, básicamente, ni tampoco en las pasiones. Hoy tus intereses vendrán más de lo que es el trabajo, el dinero y otros temas por ahí de tu interés. Ahora, fuera de ello, también tenemos por acá lo que es, pues básicamente, el consejo del día. Y el consejo del día es que conectes con tu ser espiritual. Al negar tu ser espiritual, estás negando tus emociones, lo que genera un conflicto interno constantemente. Por ello es que fácilmente caerás en discusiones, porque tus emociones y tu ser espiritual no están bien, generando así que simplemente todo lo veas de forma muy razonable y muy mental. Así que mucho cuidado porque esto sí que afectará a tus relaciones. Así que intenta por ahí mantenerte más estable y hablar sobre cómo te sientes en este día. Si es que por ahí no logras controlarte, pues ya estarán advertidos de cómo estarás en este día y simplemente lo dejarán pasar. Ahora, sí que se recomienda conectar con el ser espiritual, pero también ayudar a los demás, escuchar a las demás personitas o bien intentar por ahí prestar más atención a lo que realmente quieres en tu vida. Por otro lado, también tenemos acá un 7 de bastos, el cual en esta ocasión es la debilidad física para el día de hoy. En esta ocasión, el 7 de bastos nos está indicando que tienes por ahí algunas complicaciones en lo que se refiere al área de la piel, probablemente de la cadera hacia abajo. Probablemente se trata de algunas complicaciones como algunas, pues, granitos, ronchitas o algo por el estilo. Mucho cuidado con esto porque podría estar significando por ahí algunas molestias en el área, pues, del trasero, así que tómalo muy en cuenta. También podría estar indicando que podrían hacerte algunas pruebas muy necesarias, algunos análisis o exámenes para el día de hoy. Podría ser por rutina general, etcétera. Ahora, fuera de ello también tenemos lo que es el color del día. En esta ocasión el color para ti es el color rojo de la fuerza, la pasión, la autoconfianza y el estado más positivo. Así que utilízalo y aprovéchalo. Este color es maravilloso. También es el color de la creatividad. Una piedrita o un cuarzo para ti durante este día que realmente podría beneficiarte muchísimo en esta ocasión es la amatista. Ayuda a lo que es, pues básicamente que estés más positivo y menos negativo. Hoy tendrás una tendencia muy constante de ser negativo, por lo que la amatista vendrá muy bien en esto. También protegerá lo que es tu persona de lo que es una energía negativa, ayudando así a estar muchísimo mejor y con un nivel áurico más positivo. Ayuda a lo que es superación y renovación esta piedrita. Un incienso que quiero recomendarte claramente es uno que hable de lo que es, pues, ternura, amor, y en esta ocasión es el de jazmín. Ayuda a lo que es al amor de la familia, de pareja, suerte y por supuesto armoniza tu entorno, conecta con tu mente y te ayuda a tener mayor inspiración artística, a tener situaciones más positivas y a estar mucho más consciente de lo que es un entorno favorable. Así que sin más, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este videito. Te deseo mucho cariño para ti y todos tus seres queridos. Muchas bendiciones. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte, compartir. Hasta la próxima.